Este es un sermón de la Iglesia sobre la Roca de Delicias. Para escuchar este y otros mensajes, síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia sobre la Roca de Delicias. Marcos capítulo 4. Este va a ser el último mensaje que vamos a ver acerca de la serie de inicio de año. Si ustedes recuerdan, he tocado temas que tienen que ver con nuestra vida espiritual y cómo crecer en la vida espiritual. Entonces, esto es como una serie que nos va a dirigir y direccionar en el año. Pero no es para un año, sino es para la vida de un creyente. Y por eso, pues es necesario que estemos siempre meditando en estas cosas y en estas áreas de nuestra vida. Entonces, este pasaje que vamos a abordar hoy es la segunda vez que lo vamos a abordar, pero no es igual que la primera. Así que yo te pido que seas muy receptivo, que le pidas al Señor que te ayude, ¿sí? Y vamos a ver algo de la maravillosa enseñanza de Jesús en este pasaje. Vamos a orar y luego vamos ya al pasaje. Señor, mira, ahora estamos orando porque nos vamos a dirigir a tu palabra. Tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Más cortante que la espada más penetrante, Señor. Así es tu palabra, que entra y descubre lo que hay en nosotros. Que corta, que es retante, Señor, y nos vamos a acercar a ella. Estamos juntos como iglesia para escuchar lo que tú, nuestro Señor y Rey, tiene que decir a cada una de nuestras vidas. Y lo haces por medio de tu palabra, así que te ruego que tú, Señor, obres no solamente en poner atención, obres no solamente en que pueda yo exponer el mensaje, sino que nuestro corazón es un corazón receptivo. Gracias por tu fidelidad, tu bondad y tu amor, Señor. Eres bueno y estamos contentos por eso. Ayúdenos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estoy pensando que la bicicleta no tiene candado ni nada, ¿verdad? Sí, no va a ser que no la encontremos ahorita. Entonces, constantemente la Biblia nos llama a estar analizando nuestro andar, nuestra manera de vivir. Nos llama a estar cuidando constantemente nuestra manera de andar, nuestra manera de conducirnos, no solamente en la vida cotidiana, sino en la vida de fe. Pablo a los corintios les dijo, pruébense para ver si están en la fe o no. Él les dijo, examínense a ustedes mismos, porque puede ser que corramos el riesgo de que decimos que somos creyentes, de que confiamos en el Señor y estemos completamente equivocados. Entonces, hoy, antes de comenzar este mensaje, me gustaría que particularmente te tomaras un momento de reflexión sobre tu vida cristiana, sobre tu vida y que te preguntaras algunas cosas que te voy a ir diciendo. Antes de decirlo, pregúntate tú, ¿cómo soy en relación a mi vida cristiana? Y quizá puedes comenzar preguntándote, ¿soy comprometido? ¿Soy comprometido? ¿Estoy dando el 100% de mí o el 80%? Y para ello creo que puedes fácilmente responder estas preguntas para ir meditando. ¿Cómo es tu dependencia a Cristo? ¿Dependes de Él o vives una vida intermitente en tu fe? La mayoría del tiempo eres consciente de que Jesús es tu Señor y lo sirves y lo amas en toda área de tu vida. ¿Procuras servir a los hermanos de la iglesia, a otras personas? ¿Resistes las tentaciones o bien corres a ellas y simplemente te da igual si caes, si resistes, si te apartas? O cuando caes, en vez de ir en arrepentimiento, haces lo que Adán y Eva, se esconden hasta que el Señor viene y te busca de una manera quizá confrontativa.
¿Dependes de la palabra? ¿O quizá obedeces como principios de vida tus emociones, lo que aprendiste, y finalmente lees, oras diariamente? Si analizas todas estas cosas, ¿puedes decir que en el último año has crecido en tu vida cristiana? ¿Sabes y estás seguro que si sigues como vas, el próximo año vas a crecer más? O posiblemente te encontrarás retrocediendo. En el cristianismo, el que no avanza, no hay un lugar nulo. O sea, o estás caminando o inmediatamente estás retrocediendo, una de dos. Entonces, algo que es verdad es que la mayoría de los que están aquí han estado expuestos a la palabra del Señor, a la predicación, y sería raro que permanecieran exactamente igual. ¿Me explico? Es de verdad, o sea, es raro que permanecieran exactamente igual. Muchos o se van o se quedan. Y si se quedan no puede seguir igual. ¿Me explico? Entonces, tiene que haber algo que haya cambiado. Y hoy vamos a profundizar en un pasaje que nos va a ayudar a entender cómo estamos en la fe. ¿Sí? Porque puede ser que estemos engañados. Y en este capítulo de Marcos, pues dice unas verdades bien asombrosas. Y vamos a leerlo. Marcos capítulo 4, dice, versículo 1. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: escuchen, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó, pero por no tener profundidad de tierra. Sí, y enseguida brotó, pero por no tener profundidad de tierra, pues se secó. Pero cuando salió el sol, se quemó. Y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, oiga. Vamos a seguir. Cuando Jesús se quedó solo con sus seguidores junto con los 12, le preguntaba sobre las parábolas. ¿A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios? Les decía, pero a los que están afuera reciben todo en parábolas para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Este pasaje ya lo hemos tocado en varias veces. Es algo aquí, esto no lo voy a explicar, entonces lo voy a explicar de una manera rápida. Aquí Jesús, como había gente que no tenía interés en las parábolas, o sea, en la enseñanza de Jesús, al no entender, simplemente ellos pues se iban. Pero al escuchar la parábola, aquellos que querían aprender, ellos se acercaban a Jesús y decían: oye, nosotros queremos aprender más. ¿Me explico? O sea, una parábola era para que los que no quisieran entender les diera pereza. ¿Sí me explico? Se evidenciara su falta de interés y se alegaran. Los que tenían una hambre por el Señor, porque los que querían seguir conociendo, ellos, la parábola era un incentivo a seguir al maestro y aprender de él y a entenderlo, ¿ok? Entonces, eso no va a ser el tema de hoy, ya lo hemos tocado en otras ocasiones, pero fíjense lo que dijo, versículo 13, también les dijo: ¿no entienden esa parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos al 30, otros al
60 y otros al 100 por uno. ¿Ok? Entonces, voy a hablar un poco del contexto aquí antes de entrar a cada tierra, porque la vamos a analizar a profundidad hoy. El Evangelio de Marcos lo estuvimos viendo ya por casi 2 años, domingo a domingo. Entonces, obviamente hay muchas cosas que no voy a tocar, sino voy a usar lo que ya recuerdan para profundizar más en esto, ¿sí? Para entender la parábola, Marcos, el autor del Evangelio, plasma ciertas características importantes que nosotros debemos notar. Recordemos que los Evangelios son unas narraciones, o como hemos dicho, unas biografías teológicas. Cada Evangelio no es una biografía de Jesús, sino es una biografía que nos lleva a entender un tema en particular que el evangelista quería plasmar. Entonces los evangelios son narraciones de la vida de Jesús mostrando aspectos específicos de ella. Entonces, por lo que cada uno tiene un tema en particular. Al inicio del capítulo 4, Marcos ha hecho un énfasis muy importante. Dice que otra vez Jesús comenzó a enseñar. O sea, tenemos un énfasis en la enseñanza. En esta ocasión lo está haciendo junto al mar. Mira lo que dice el verso 2. Y les enseñaba muchas cosas por parábolas. En todo el evangelio, Marcos ha estado enfatizando la enseñanza de Jesús. Ha estado enfatizando que enseñaba, se juntaba, enseñaba y luego hacía milagros. Entonces, la centralidad que está usando Marcos en estos pasajes es la enseñanza de Jesús. Ahora, hay otra cosa que Marcos destaca y es el hecho que había una multitud en ello. El verso 1 del capítulo 4 dice, y se reunió alrededor de él mucha gente. Notemos que hay mucha gente, tanto que para Jesús poder enseñar, se subió a una barca. Entonces imagínate este cuadro, estaba Jesús, ¿sí? Se juntó mucha gente, él dijo, para yo poder enseñar, entonces se subió a una barca con sus discípulos y desde la barca él estaba enseñando. Esa parte del ministerio de Jesús comenzó o se caracteriza porque hay enseñanzas en parábolas. Jesús usó símiles, muchas cosas, ¿verdad?, en su literatura, pero aquí comenzó a enseñar en parábolas. Ese es un método, que es una parábola, para aquellos que no saben, es un método que se usa en la literatura para expresar verdades por medio de la ilustración y la comparación, para extraer una verdad, ya sea moral o religiosa. En esta ocasión Jesús está hablando la parábola para enseñar para plasmar una enseñanza religiosa, para presentar su doctrina. No vamos a entrar a los detalles nuevamente en esto, pero con esto en mente, una vez que la multitud estaba lista, ¿qué comenzó a hacer él? A enseñar la palabra a través de parábolas. Ok, mira lo que dice el verso 3. Rápidamente dice, escuchen, el sembrador salió a sembrar y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron aves y la comieron. Pensamos que aquí hay algo redundante. El sembrador salió a sembrar y dice, bueno, pues ¿qué más va a hacer el sembrador? Pero hay un énfasis. Dice que el sembrador salió con el fin de sembrar. No de cosechar, no de recoger un fruto, sino con el fin de sembrar. Era el momento de sembrar. De hecho, los que estamos acostumbrados en nuestra región, ¿verdad?, nos damos cuenta que antes de sembrar se prepara la tierra, se hace de alguna manera un trabajo para que la tierra sea preparada y pueda dar un mejor fruto. Entonces aquí nos damos cuenta que no se habla de eso, simplemente parece que sale a sembrar, esparce la semilla y lo hace por todos lados. Si te fijas, en aquel tiempo se usaba que echaban la semilla en un tipo morral, iban caminando, iban esparciendo la semilla. Pero aquí hay algo también particular. La semilla fue esparcida indiscriminadamente. O sea, el sembrador iba, órale, órale, a todos. O sea, prácticamente él quería sembrar, el punto. Entonces, no quiero que nadie se quede sin semilla, podría
a decir, creo que ningún terreno se queda sin semilla, podrá decir el sembrador. Al resaltar estos detalles, Jesús plasma que hay 4 tipos de tierra donde la semilla cae. El sembrador dice que es el que siembra la palabra. Entonces, la semilla es la palabra. El sembrador es el predicador, que en este caso es Jesús el que está enseñando. Tenemos 4 tipos de tierra, ¿sí? Nota que la semilla es la misma, el sembrador es el mismo, pero ni el fruto es el mismo porque la tierra no es la misma. Entonces tenemos primero al del camino. Estos, ¿vale? El camino al de pedregales, entre espinos, y al que cayó en buena tierra. No es necesario que Jesús hable más, porque él mismo va a dar la interpretación de esta parábola. El cuadro de Jesús en la barca a la orilla del mar es entonces al sembrador que está esparciendo. Jesús no está diciendo, aquel me está poniendo atención, ¿para qué le voy a predicar? No. No está diciendo, esos están muy interesados, estos deben de tener más atención. No. Jesús está parejo. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar rápidamente en cada uno de estos terrenos. Hasta aquí fue mi introducción. 4 terrenos, 4 tipos de personas, y vamos a ver cómo es cada persona. ¿Ok? El primero, no les voy a decir cuál es hasta que avanzamos un poco, pero vamos a tener el primer terreno que está en el verso 15. Nuevamente lo voy a leer rápidamente. Dice, estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sembrado en ellos. Características sencillas, rápidas, y a ir meditando en cada uno de estos. Están junto al camino. Eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque no están en el campo. ¿Sí? No están en el campo, están a un lado. Ahora, como están a un lado, rápidamente, al instante, fíjate bien, es sembrada, al instante viene Satanás y arrebata lo que fue plantado. Esto debe de llevarnos a ver y hacernos una pregunta. ¿De qué manera Satanás actúa? Algo que queda claro es que Satanás actúa en ellos, en esos que son como la tierra que está no en el campo, sino está fuera del campo, y Satanás actúa en ellos. Ahí es donde arrebata de ellos la palabra. A este terreno yo lo he nombrado los incrédulos abiertamente rebeldes. Estos son los primeros. Los incrédulos abiertamente rebeldes. ¿Por qué, Jorge? Mira, aunque ellos tuvieron un encuentro con la palabra, ellos estaban escuchando la palabra, ellos estaban ahí, ¿qué crees? Pues no hubo fruto, eso es claro, no hubo fruto. Inmediatamente, y eso es algo interesante, la palabra fue quitada de ellos. Vamos a analizar este terreno a la luz de la Escritura. Jorge, ¿cómo es eso? Mira, te voy a leer, y si quieres ir conmigo a 2 de Corintios 4. Quiero que vayas conmigo a 2 de Corintios 4. Vamos a entender este tipo de terreno porque la Biblia lo enmarca. La Biblia lo profundiza. Y lo peor es que tú y yo quizá podemos ser de esos. Quizá hay unos que son como este tipo de tierra. 2 de Corintios, capítulo 4. ¿Lo tienen? Versículo 3 dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor a Jesús.
Vamos a meditar rápido en este terreno que es ilustrado perfectamente aquí. En estos versos dice que el evangelio está velado. ¿Qué es velado? Está oculto, está como tapado. ¿Me explico? Escondido. Está secreto. Entonces, ¿en quiénes está velado o secreto? Entre los que se pierden. Fíjate lo que dice ahí, entre los que se pierden. Ahora, estos son los que no han sido salvados por el Señor. Están en sus pecados, o sea, están en la condición de pecadores no regenerados, de pecadores que tienen la ira de Dios sobre ellos y que un día se van a enfrentar al Señor. Estos rechazan el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque no lo entienden. No pueden entenderlo porque está velado. O sea, como en ellos no hay el deseo, lo escuchan, no lo entienden e inmediatamente lo rechazan. Así que no pueden comprender la riqueza del evangelio. No saben lo que significa para ellos. No comprenden que es la salvación de su alma de la cual se está hablando. Este evangelio es interesante porque simplemente lo rechazan. Rechazan la predicación de Cristo. Fíjate lo que dice aquí, que no, dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Cristo como Señor. Entonces, la predicación es hablar, o la palabra que está siendo sembrada es el evangelio, donde Cristo se pone como Señor, donde el incrédulo debe someterse al Señor, donde se plasman los valores del evangelio, los mandamientos del evangelio a la luz del señorío de Cristo. Y esto habla de un sometimiento que debe venir cuando hay aceptación. Estos no tienen aceptación, por lo tanto no se someten al Señor, por lo tanto no lo reconocen como Señor y de manera inmediata rechazan la palabra. Pero ¿cuál es la razón por la que rechazan la palabra? Es sencilla. Está velado su corazón. El evangelio está velado. Por esta razón, pues el entendimiento de ellos lo termina rechazando. No pueden ver. Esto es sinónimo de no comprender la relevancia del evangelio. Pregunta, ¿quién ha cegado el entendimiento de estos? El pasaje dice que el Dios de este mundo. ¿Quién es ese? Satanás. Entonces, fíjate bien lo que está sucediendo aquí. Como ellos no son creyentes y son creyentes que son incrédulos, donde Satanás tiene todo el control de ellos, inmediatamente cuando la palabra es sembrada, dice que viene y la quita. Ok. Entonces, Satanás es quien actúa en el hombre, en este terreno, y la quita. Entonces, no reconocen el evangelio de Cristo como algo necesario para ellos. La gente de esos terrenos lo entienden. Entienden y dicen, ok, yo debo de hacer esto. Yo debo de someterme de esta manera. Pero aunque lo entienden, ellos lo rechazan. ¿Por qué? Porque no quieren someterse al señorío de Cristo. Por lo tanto, están rechazando eso. Así que cuando están en contacto con la palabra, un incrédulo abiertamente rebelde simplemente dice, yo no quiero eso. A mí ese mandamiento no me gusta. Este mensaje no es para mí. Yo lo escucho, soy amable, pero ¿sabes qué? Inmediatamente cuando vienen los principios de sometimiento, cuando vienen los principios en que debo yo arrepentirme y vivir para el rey, yo digo, eso no es para mí, y en mi corazón inmediatamente la palabra es quitada. En el corazón rechazan el evangelio, rechazan el señorío de Cristo y las instrucciones y mandamientos porque no los satisfacen. Porque los estándares de la palabra que se les está hablando no son los principios que ellos quieren seguir. No son los principios de vida, sino los principios que ellos siguen son su propia voluntad. En cuanto a la palabra sembrada, entonces la reconocen, la analizan, dicen eso no me conviene, yo no lo quiero, no es de mi agrado y finalmente yo esto no lo tomo.
¿Y por qué sucedió eso? Porque Satanás está gobernando su vida completa. ¿Ok? Un llamado a los que se identifican con este terreno, porque puede haber gente de ustedes que se identifique con este terreno, aunque sea una persona educada, ¿verdad? Rechazar los principios del reino, rechazar el señorío de Cristo, es la evidencia de que no eres un creyente, de que estás viviendo conforme a tus propios mandamientos, a tus propios principios, y es a causa de que el gobernante, ¿sí?, de que estás siguiendo los principios del mundo gobernado por el Dios de este siglo. ¿Cuáles son las consecuencias de que sigas de esa manera? Bueno, la condenación eterna. Y sabes, todos estábamos en alguna ocasión aquí. Todos éramos creyentes abiertamente, todos éramos incrédulos abiertamente rebeldes, pero el Señor obró en nosotros. Y entonces nosotros vimos la gloria de Cristo y pudimos someternos a su señorío. ¿Cuál es el consejo para ellos? Bueno, que te acerques humildemente al Señor y clames por la libertad de ese corazón que tienes y que le pidas al Señor la oportunidad de creer en el Evangelio. Y te acercas humildemente a Él porque dices, yo no puedo ser librado de otra manera. Entonces te acercas a Él como Señor, clamas a Él y entonces Él obra perdón y salvación y te convierte de un rebelde a un creyente, hijo de Él. Si no lo haces, entonces permaneces en tus pecados, ahí morirás, y mi deber es decirte que si continúas por ese camino, estás despreciando al Señor y hay consecuencias para ti. ¿Ok? Segundo terreno. Estos, ahí te voy a decir cómo se llaman, pero fíjate lo que dice el verso 16 y 17. Antes de continuar, pregúntate si tú eres de esos en algún área de tu vida. Si tú dices, ¿será que yo estoy aquí sentado, pero no me gustan los principios del reino? Así que pregúntate a ti antes de comenzar el siguiente. ¿Ok? Versos 16 y 17. Y de igual manera, fíjate lo que dice, cómo inicia, y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida, ¿sé qué? Se apartan de ella. Ahora, ¿sabes cómo he nombrado a estos? Los incrédulos emocionalistas. Incrédulos emocionalistas o emocionales. ¿Por qué? Porque mira, sus sentidos y sus emociones dictan sus principios de vida. El texto, de una manera muy sutil, él marca también que de alguna manera el que actuó quitando la palabra también actúa en ellos. Pero fíjate, dice, y de igual manera, esto es a la influencia de Satanás o bien a que se secan, ¿sí? O a rechazar la palabra. Entonces, estos no rechazaron la palabra abiertamente. Ellos la recibieron y al recibirla fue porque hubo una cierta aceptación. Pero ¿qué crees? Esta aceptación fue meramente emocional. ¿Por qué? Cuando dice la palabra, enseguida la recibieron. Es como cuando un niño se emociona por algo y rápidamente lo agarra. O sea, no consideraron lo que eso significaba. Simplemente dijeron, eso es mío, yo lo quiero. Y rápidamente, habla de una emoción ahí. ¿Sí? Pero dice también que la recibieron con gozo. Pero fíjate cómo él marca también otra emoción. Cuando viene la persecución por causa de lo que tomaron, la palabra, enseguida se apartaron de ella. ¿Por qué? Porque sufrieron aflicción. Esto es un cambio de condición en su entorno que ya no generó, que ya no fue motivo de gozo, sino que fue motivo de aflicción. Como ya no satisfacía, ¿sí?, el aferrarse a la palabra, como cambiaron las situaciones y circunstancias, comenzó a haber sufrimiento. ¿Y qué crees? ¿A los emocionales no les gusta el sufrimiento? ¿Y qué pasa? Pues como no hay un compromiso, como no hay algo profundo, ¿qué sucede?
se secan. Entonces, la emoción nunca será profunda. Escucha bien, la emoción es como una ola que viene y mueve, ¿sí? Como cuando viene el viento y mueve la ola. La emoción que generan muchas veces hace parecer que son buenos creyentes, pero cuando están bien. Dice, a mí me gusta estar aquí, me siento bien, todo va bien, pero no hay una convicción. Ahora, aquellos que son creyentes de convicción también manifiestan una emoción. Entonces, esto hace que se confundan. Me explico, que se camuflajeen entre los verdaderos creyentes. Ves un creyente que tiene convicción y que tiene gozo, y ves a otro que no tiene profundidad, pero como le está yendo bien, experimenta gozo, dice, yo soy un cristiano. Pero ¿qué crees? Aparentemente son iguales, pero en el fondo no lo son. ¿Sí? No lo son. ¿Cómo podemos saber si son emocionales o no? Con el tiempo. Cuando las circunstancias de su vida cambien. ¿Por qué? Porque cuando las circunstancias cambian, entonces, ¿qué va a suceder? Se van a ir o se van a afianzar y su convicción va a salir. Estos igualmente son incrédulos. Son incrédulos, no son creyentes. Este terreno lo podemos analizar a la luz de la Escritura también. Mira, ve conmigo Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 1. Dice, y Él, refiriéndose al Señor, les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién está aquí obrando nuevamente? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que opera en ¿quién? En los incrédulos, en los desobedientes. Dice, entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Fíjate lo que dice enseguida. En las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, y éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está aquí ilustrando la vida de un no creyente. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él les dice, ustedes antes estaban muertos en sus delitos y pecados. Esa es una condición. Pero mire el énfasis del verso 3. En las pasiones de nuestra carne y satisfaciendo los deseos de la carne. De la mente. ¿Sí? Este es un estado donde la emoción y el sentimentalismo gobierna. Estos siguen la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. Fíjate, ser gobernados por las emociones o por las pasiones es una actitud carnal. Habla de alguien que no está regenerado, habla de alguien que es carnal, que se va, ¿sí? Y que da rienda suelta a su naturaleza pecaminosa. Esto es decir, la persona que es emocional desmedidamente es una persona que no está fuerte en su espiritualidad, o bien es una persona que es incrédula. Entonces aquí tenemos que ser muy sabios. La persona que es gobernada por sus emociones puede ser que sea un creyente que es débil en la fe por su falta de comunión con el Señor. Y es fácil saberlo. ¿Por qué? Porque cuando están fervientes en el Señor son estables. Cuando no son estables, entonces caen en diferentes aspectos de la vida, negativos, de sus emociones. Entonces, las obras de la carne que están escritas en Gálatas, no lo busques, yo rápidamente te lo voy a decir porque voy un poco atrasado en el tiempo. Gálatas 5:16, fíjate lo que dice. 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Las obras de la carne, que son obras de la pasión, de las emociones, son las siguientes: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, urgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nota qué cosas que están aquí surgen de la emoción. Es más, voy a poner un ejemplo sencillo. Las hechicerías. Conozco mucha gente que cuando está mal emocionalmente quiere ir a reparar todo mediante un hechizo. Que le hagan una brujería, ¿me explico? Que le hagan un amarre porque el esposo se le fue. Entonces, si no sucede eso, ¿por qué? Porque su pasión es tan dura que ellos quieren rápidamente, sus emociones están cobrando que quieren algo que hacer ante la situación. Mira, por ejemplo, pleitos, celos, iras, enojos, podemos que no surjan por nuestras pasiones, ¿verdad? Borracheras, inmoralidad, impureza. ¿Cómo surge todo eso? De una emoción carnal, pasión. ¿Sí? Entonces, si te fijas aquí, dice que no heredarán el reino de Dios. Marcos en el verso 17 dice algo bien claro. Cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Hay muchos que son creyentes, pero todo está bien. Pero cuando la gente comienza a burlarse de ellos, cuando las circunstancias cambian, cuando están en riesgo porque obedecer los mandamientos los va a perjudicar, entonces ellos cambian. Como no están comprometidos, como no hay una convicción, es fácil que su sentimentalismo les lleve a seguir lo que han de sentir mejor para ellos. ¿Me explico? ¿Qué sucede? Terminan apartándose cuando no están firmes en la fe. ¿Se apartan? ¿Dan fruto? No. Buscan otra cosa que les dé placer y alegría, porque como son ellos los que quieren estar bien, pues entonces no rechazan el compromiso, quieren que estar bien, quitan todo lo que les estorbe, y muchas veces para la autorrealización los mandamientos son lo peor que podemos hacer. Ellos son los señores de su vida. Mientras el Señor dice, sométete al evangelio, ellos dicen, si me va mal, no. Llamado a los que se identifican con esta tierra. Puede ser que tú te identifiques con este terreno y quizá estés consciente que aún hay cosas que te afligen y que no han sido tan fuerte esa aflicción que te ha llevado a apartarte. Pero sabes que si la circunstancia cambia, si viene más sufrimiento, tú dirías, pues mejor me aparto. Entonces, si estás consciente de eso, es mejor que corras al Señor. Debes ser sincero, debes ser íntegro contigo mismo y con el Señor y pedirle ayuda para que te dé convicción para los momentos difíciles. Poder tomar tus sentimientos y sujetarlos es lo que necesitas, y eso es algo que del Señor debe venir, someterlos a ellos. Entonces necesitas negarte a ti mismo y vivir bajo la autoridad de Cristo según su palabra. Entonces, si eres de estos, día a día, deberás aferrarte y rogar a Dios porque te dé gracia para cambiar, seguridad y convicción. Si no lo haces, terminarás seco, quemado por el sol. Tercer terreno, versículos 18 y 19. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Esos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Nuevamente, antes de decirte cómo he nombrado a estos, fíjate las características. La semilla se sembró. Esta vez son espinos y no pedregales los que están en la tierra. Los espinos crecieron junto a la planta, de tal manera que los dos tenían, mientras los nutrientes tenían que nutrir a
a la semilla, los nutrientes de la tierra nutrieron ¿a quién? A los espinos. Entonces, de tal manera que los espinos crecieron y ¿qué sucedió? Ahogaron a la semilla. A este terreno, fíjate cómo lo he nombrado, los incrédulos amadores del mundo. Igualmente son incrédulos. ¿Por qué? Porque ni en los primeros, ni en los segundos, ni en los terceros hay fruto. ¿Sí te fijaste? No hubo fruto. Eso quiere decir que son incrédulos. Entonces, la palabra aparentemente cayó en un buen lugar para fructificar. Pero ¿qué crees? Tenía espinos. No era una tierra buena. Crecieron y las semillas o las espinas terminaron ahogándose. Aquí los espinos ilustran tres cosas particularmente. Uno, las preocupaciones del mundo. En otras palabras, cumplir con las expectativas del mundo que ya vimos que está gobernado por Satanás. ¿Sí? A mí me preocupa que no soy como el mundo. Me preocupa que no vivo como el mundo. Me preocupa que no estoy bien de acuerdo a los estándares del mundo. Por lo tanto, al procurar quedar bien con los demás, sacrifico la palabra. Es más importante guardar mi compromiso con el mundo que guardar la palabra del Señor. Por lo tanto, la palabra termina secándose. Pero no solamente es las preocupaciones del mundo. Aquí tiene que ver con ¿qué tal si yo? ¿Verdad? Fíjate lo que dice la segunda característica. El engaño de las riquezas. Piensan estos que al tener o hacer ciertas cosas que en el mundo se hacen, les va a dar cierta dicha y felicidad. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Ya hace 3 semanas? Piensan que cuando tengan algo van a ser dichosos, plenos, felices y finalmente no va a hacer nada. Por eso Jesús dice el engaño de las riquezas. Aunque no saben que no es el actuar de un cristiano, porque fíjate bien, esto es interesante. Muchos dicen, no, yo nunca voy a hacer eso, pero me iría mejor si pudiera hacer eso. Pero no lo hago porque soy cristiano. Entonces comienza a haber aquí una tipo idealización de un mejor futuro. Entonces, como lo traes ahí, ¿me explico? También lo estás alimentando. Entonces, de pronto, en algún momento, llega la oportunidad de hacerlo. Y como ya lo tienes bien maquilado, ¿qué haces? Te vas para allá. ¿Y qué haces con la palabra? Se te olvidó. ¿Sí? Entonces, aunque aparentemente no lo voy a hacer, lo piensan y lo valoran más que la palabra sembrada, engañados como pensando que eso les va a dar la felicidad, piensan que será el mejor y como lo meditan en su corazón, pues van a terminar tomándolo. Fíjate lo que dice, versículo siguiente. Deseos de las demás cosas. ¿Cómo se llama esto? Avaricia. Lo vimos la semana pasada. Y agrega, por eso la versión 60 dice, las codicias de otras cosas. Es decir, el anhelar cosas que no son de acuerdo a la palabra y que son obviamente contrarias a Dios. O sea, de verdad, hermanos, hay gente que es creyente, ¿me explico? Aquí hay gente que es creyente y gente que no es creyente, o sea, en este pasaje. Aquí son incrédulos, pero esto se da también en la vida del creyente. Puede ser que tú seas creyente, pero que esté ganando terreno o algo. Yo te voy a hablar de eso. Pero aparentemente al ver que su vida cristiana va rindiendo fruto, actúan despreocupadamente ante cosas que van creciendo en su corazón. Piensan que podrán manejarlo. Hay gente que dice, no, yo voy a hacer eso, pero mira, yo lo puedo manejar. Ellos piensan que pueden tener el control de esos deseos que saben que tienen y que son contrarios. Y parece que lo están. Es como cuando tú tienes una ilustración, ¿verdad? de un leoncito. De chiquito está muy bonito, lo fueron alimentando.
Pensaron que podían con él, pensaban que todo estaba bien, pensaban que podían seguirle, pero llegó el momento en el que el león estuvo demasiado grande y ya no pudieron ni alimentarlo ni domarlo. Y el león terminó comiéndose a aquel que lo cuidó. Y eso sucede muchas veces en nuestras vidas. A veces pensamos que sin darnos cuenta está ahí algo, ¿sí? Pero un descuido y finalmente va a crecer y va a ahogar la palabra y terminarán secos. Esta tierra la vemos en 1 de Juan 2, 1, 2, 15. Fíjate lo que digo, no lo busques, rápidamente te lo digo. Dice, no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí tenemos claramente una exhortación a no amar a lo terrenal. No amar a lo que hay primeramente en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Muchas cosas. Y Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? ¿Habrá un hombre que tenga el dominio de todo el mundo? Pero aún está diciendo aquí Jesús, ¿sí? Cuando habla de los discípulos, dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Si hubiera uno que osar ganar todo el mundo, tuviera todas las mujeres, todos los autos, todas las casas, toda la riqueza, que fuera el poseedor de todo, aún eso no le serviría para salvar su alma. Entonces, pensar en lo terrenal nos engaña, ya que nos hace pensar que lo terrenal vale más, que lo de aquí y lo de ahora puede traernos más placer que lo celestial. Entonces nos afanamos pensando que va a perdurar más, que va a durar más, y cuando lo ponemos a la luz de la eternidad, ¿qué crees que sucede? Pues la eternidad pesa menos y esto pesa más y nos enfocamos más en lo demás. Por lo tanto, vale más la pena obtenerlo, dicen algunos, y se enfocan en eso. Esto es un engaño. Quien ama al mundo evidencia que el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Fíjate bien por qué. El amor que resulta de una vida salvada, una vida que ha sido regenerada en sus emociones, en sus sentimientos, en sus afectos, busca las cosas del cielo donde está Cristo. Si poseemos nosotros el amor del Padre, entonces va a ser un amor profundo por Jesús. Porque el Padre ama profundamente a Jesús. Y si nosotros amamos profundamente al Padre y el amor del Padre está en nosotros, vamos a amar profundamente a Jesús. Jesús, ¿sí?, despreció el mundo. ¿Cómo vamos a amar nosotros al mundo si el amor del Padre está en nosotros? Si vamos a amar, si el amor del Padre está en nosotros, amamos a Jesús y vamos a despreciar el mundo como Jesús lo hizo y vamos a vivir con la vista en el cielo donde está Él sentado, dice Colosenses. Lo que proviene del mundo son tipo de espinos. Fíjate lo que dice Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, todo amor a lo material, ya lo vimos. La pasión de la carne, es decir, los deseos de la carne que son licencia o que no es lícita su práctica. Por ejemplo, una relación. Es lícito tener una relación. No es lícito tener una relación con un inconverso. ¿Me explico? Entonces, la pasión de la carne es aquella que transgrede los mandamientos por el Señor. Aquellos que son una pasión ilícita porque va contrario a los mandamientos. Entonces, la pasión de la carne es una pasión mundana y es un espino. La pasión de los ojos. Todo aquello que ves y dices, yo lo quiero y que te lleva a codiciarlo, ya es un espino. La arrogancia de la vida, la vanagloria de la vida. Hay gente que codicia, pero el fin no es la codicia, el fin es enaltecerse. Yo quiero esto, yo quiero aquello, quiero que vean quiénes soy. ¿De qué te sirve la gloria del mundo? ¿Me explico? ¿De qué te sirve esa gloria que el mundo puede dar? Por eso dice vanagloria. Por ejemplo, pertenecer a un cierto grupo social, a un estatus social. Y Juan termina diciendo, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es el que da fruto. El que da fruto es el que permanece.
El que no da fruto es el que se seca. El que pasa es el que se seca. Un ejemplo de estos, y estaba acordando algunos ejemplos, es Judas, es Demas. De los primeros son los fariseos, por ejemplo. Rechazaban abiertamente la palabra. De los segundos, los emocionalistas, tenemos a Pedro. ¿Me explico qué hizo Pedro? Emocionalista y siguiendo, y cuando vino esta, y dijo, yo lo voy a dar, y sus emociones primero tuvieron todos los apóstoles. Pero aquí el Señor los buscó, los restauró, y pudieron continuar. ¿Sí? El consejo a quienes se identifican con este terreno es, de manera muy sutil, cuando amas al mundo y se valora más que lo celestial, o crees que te va a saciar más, debes de poner mucha atención y tratar con eso inmediatamente. Debes siempre ser vigilante con aquello que anhelas o deseas que no es lícito. Porque si lo anhelas y lo deseas, pero no lo cortas, eso te va a comer como el lobo, como el león. Si no pones un alto, aunque creas que lo manejas hoy, no lo vas a poder manejar después. Entonces muchos, como dije, muchos meditan en eso, que les gustaría, pero que no es lícito ante Dios, y de pronto se da la oportunidad y terminan amando eso, terminan tomándolo. Nunca tienen un trato con esos deseos, ¿sí? Y debes de tratarlo, no lo debes dejar ahí. Puede ser el trabajo, la pareja, oportunidades de tener bienes materiales. Porque fíjate, algo interesante, yo te dije que el nutriente era lo mismo que estaba el nutriente que debía ser para la semilla, estaba para los espinos. El tiempo, los esfuerzos, el dinero, son esos nutrientes que pueden estar nutriendo el reino de Dios, que pueden estar dando fruto, que pueden estar sirviendo para la gloria de Dios. Pero cuando hay espinos, ¿qué está haciendo? Alimentando y creciendo la mala hierba. ¿Qué debemos hacer con eso? Bueno, debemos ser humildes. Primero, ¿para qué? Humildes para recibir el consejo de aquellos que están a nuestro lado, primero. Y debemos pedirles que estén alerta cuando vean que estamos poniendo más cuidado, empeño en cosas que no son las de Dios. No es malo que trabajes mucho, pero es malo si todo tu trabajo, si todo tu tiempo, si todo se va para cosas que no glorifican a Dios y que no te llevan a dar fruto para el Señor. ¿Me explico? Puedes trabajar lo que quieras, pero debes ser más edificado en el reino de Dios tú. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso. Eso evitará que nos sequemos y podrás cortar la hierba rápido. Y cuarto terreno, que es muy breve. Las características de este terreno. Pues es rápido, dice que son buena tierra, oyen y aceptan. ¿Y qué hace? Dan fruto. A este terreno los he nombrado los creyentes amadores de Dios. Son los únicos que son creyentes porque son los únicos que dan fruto. ¿Ok? Estos, en comparación con los otros terrenos, no solo escucharon, sino que recibieron. Y la palabra recibir es aceptar. Dijeron, esto yo lo voy a tomar. Entonces, cuando se les predica la palabra, se les predica a Cristo, ellos dicen, yo me voy a someter, ellos dicen, yo voy a vivir con mis emociones, con todo sujeto a Él. Entonces, reciben, tienen un carácter apropiado de algo que es dado. Por ejemplo, Mateo dice, oyen y entienden. Entonces, esa es una referencia al oír con el fin de hacer. Ellos están recibiendo la palabra, va a perdurar en ellos y finalmente va a dar fruto. Esto no sucede con todas las semillas. Dar al 60.